Mira, Mochi, ven, acéptalo. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Sí, les pido por favor de que vamos a cerrar micrófonos y vamos a estar atentos a la sesión. Les comento también que esta sesión está siendo grabada y que va a quedar publicada para que quienes la quieran ver en diferido la puedan ver directamente de la plataforma, la pueden ver en YouTube y pueden acceder a ella. Eh, para la sesión también, entendiendo de que el tiempo pues no es muy amplio, voy a dejar al final un espacio para preguntas para poder atender todos los requerimientos. Sí, entonces vamos a estar muy atentos, vamos a hacer las preguntas al final. Si alguna cosa también, podemos apuntar las preguntas directamente en el chat mientras tanto. Así que sin más preámbulos, demos inicio a la sesión de hoy. Bueno, listo. Entonces, comencemos. El orden del día para la sesión de hoy, pues bueno, ya estamos dando la transferencia. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Jorge Duarte, de profesión médico veterinario, soy instructor del área de grandes especies en el Centro Agroempresarial en Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, desde hace 15 años. eh, la, la misión, pues, como estamos hablando, es que este curso se convierta en una herramienta de modernización y de actualización de la ganadería colombiana, entendiendo el papel que tiene. El tema de esta semana es un tema bien interesante, es un tema bien determinante dentro de la ganadería porque estamos tomando aspectos claves como es la alimentación. En ese sentido, les comento, para esta semana, segunda semana de, de formación, eh, tenemos, pues les recomiendo descargar el material de formación, es un material bien interesante. Esta semana, como les dije, vamos a tratar un tema álgido en la ganadería, como es la alimentación, y tenemos dos evidencias a presentar. Una de ellas es una evaluación eh, que pues accedemos entrando por material del curso, le damos clic en proyecto y accedemos a la evaluación. Esta evaluación tiene intentos múltiples, quiere decir de que pues la podemos presentar varias veces, entendiendo de que pues muchas veces no la podemos aprobar y pues la podemos volver a presentar para atenderla. El material de formación que tenemos disponible para es el material pues que está dispuesto en la plataforma. Hay una versión multimedia y otra versión descargable, la cual personalmente les recomiendo la cartilla, es bien interesante y bien bonita. Tenemos también para esta semana otra evidencia que es la cartilla, que es hacer una cartilla donde se determine el aporte nutricional de los forrajes, suplementos y sus fuentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos en los temas que estamos trabajando, muchas personas me han preguntado, sencillamente lo que vamos a hacer es demostrar la preparación del ensilaje con las materias primas que más me gusten. Algunos me han dicho, profe, que las fotos se me dificultan. Hombre, lo que nosotros queremos en el SENA, más que documentar un proceso y entendemos que las condiciones de la pandemia
eh, todos nosotros estamos confinados, no es tan fácil estar accediendo en fincas que normalmente estén haciendo ensilaje, porque pues el documento pide que las fotografías deben ser hechas por uno, pero pues en este caso podemos utilizar fotos extraídas de internet y hacer una secuencia lógica del proceso del ensilaje. Con eso, pues sencillamente lo que hacemos es una cartillita en cualquiera de los documentos que tengamos, bien puede ser Office, de cualquiera del Office, perdón, podemos utilizar PowerPoint, podemos utilizar Word, y la gran mayoría de ustedes, pues he visto que me han entregado la evidencia en PDF, igual, está muy bien. Lo importante es realizar la actividad. Sí, de manera interesante, de manera precisa, por favor, les quiero recomendar que no me dejen de presentar las evaluaciones. Como yo les he dicho, las evaluaciones están abiertas, las evidencias están abiertas. Si bien hay un cronograma que dice, pues, que pedagógicamente nos organiza en el tiempo, aún si están tarde, pues no pasa nada, pueden presentarlas y esto no va a afectar la nota. Sin embargo, les quiero recordar de que pues, no se dejen coger el tiempo porque el curso cierra el 7 de octubre y entonces ya las actividades pues necesariamente debemos tenerlas disponibles para el 7 de octubre. Entonces, por favor, sí les invito a que de manera puntual seamos diligentes con este trabajo. Ahora, entrando en materia, algo de lo que estuvimos hablando es que uno de los temas más importantes dentro de la producción es la alimentación. En los libros de gestión de la administración pecuaria dicen que el 70% de los ingresos, de los recursos que se deben tener en un sistema productivo debe enfocarse a la alimentación. Si esto es así, entonces es clave dentro de nuestro sistema intensivo de ganadería, el cual pues buscamos que sea lo más productivo posible. Algo que debemos recalcar siempre, que es que la ganadería es un negocio y como tal, como negocio funcional, debemos entender que debe producir dinero. Muchas ganaderías eh, difícilmente sobreviven, pues porque de alguna manera no se tiene en cuenta que somos un negocio y el negocio se debe mantener. Y ahí es donde la cosa empieza a tomar otros significados. Bueno, pero eso es otro tema, eso es otra cosa y vamos a empezar a hablar de alimentación. En sí, el tema fundamental, pues es que sabemos que nuestros animales productivos y sobre todo cuando estamos hablando de una ganadería doble propósito en la cual esperamos que de la leche producida diariamente tengamos una liquidez permanente y de esos terneros que están produciéndose en esos ciclos de ganadería, podamos venderlos, bien sea destetos, empostados o cebarlos, pero los cuales pues son animales en producción y que tienen requerimientos nutricionales. Estos requerimientos nutricionales pues de alguna manera se fundamentan en la cantidad, en la ingesta, lo que consumen. Podemos hablar de que un bovino consume aproximadamente del 10 al 12% de su peso en forraje verde y si pues le quitamos el agua a ese forraje verde, estamos hablando del 3.5% de materia seca. Entendamos eso, que la materia seca, entrando ya aquí a la segunda parte, es la porción del alimento que no tiene agua. Sí les pido por favor de que cerremos los micrófonos, les agradezco. Eh, Otro factor importante dentro de la ganadería es el agua. ¿Por qué el agua que vamos a suministrar? Que en su ideal el agua debe ser potable. ¿Y por qué potable? Pues porque si nosotros estamos suministrando agua limpia con cero contaminantes, pues estamos eliminando una de las posibles vías de contaminación de parásitos en nuestros ganados. Eh, Cierto día alguien me preguntaba de que el agua de los pozos de agua lluvia,
reservorios y esto. ¿Qué tan bueno es? Bueno, lo que pasa es que el animal cuando bebe directamente de allá, pues él se mete las patas, defeca, orina dentro del pozo y eso se convierte en un caldo de cultivo de parásitos pues permanente. Y pues obviamente sabemos las pérdidas que hay en de parásitos. Creo no, la semana próxima, la tercera semana es de sanidad y creo que vamos a tocar estos temas bien interesantes. Sin embargo, suministrar agua limpia es una de las primeras medidas de sanidad que debemos tener. Entonces, interesante ese punto. La energía dentro de la ganadería pues cumple un papel preponderante pues, dentro de los nutrientes porque después determinan funciones internas al igual que la proteína. La fibra, ojo, dentro de los requerimientos nutricionales, pues nuestros animales son herbívoros y en la ganadería colombiana están permanentemente en el potrero, están consumiendo pasto directamente del potrero. La ganadería colombiana, su tendencia y su presentación siempre ha sido ganadería pasto. Nosotros raramente alimentamos nuestros bovinos 100% a granos, al menos en la gran mayoría del país. Y en esta zona, yo estoy en una zona caliente, o sea, me refiero de temperatura, más o menos tenemos una temperatura entre 38 y 40 grados. Siempre están nuestros animales consumiendo pasto, y entonces pues el pasto es biomasa compuesta de membranas celulares que están formadas por fibra. Entonces es importante pues el valor que tiene porque hay fibra de acuerdo a su composición química, pues también depende de la digestibilidad. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Las vitaminas y los minerales pues son suministrados directamente en el alimento, pero en la gran mayoría no cubren los requerimientos y debemos buscar otras fuentes de suplementación, digámoslo, o de administración para ser un poco más precisos. Las vitaminas pues se administran de alguna manera por vía parenteral cada vez que nosotros hacemos algún evento en nuestra ganadería. De eso vamos a hablar la semana entrante. Y los minerales que suministramos, pues los suministramos como suplementos. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos también, que los suministramos directamente con la famosa sal. La sal mineralizada, pues es sencillamente el aporte nutricional de los minerales que no aporta el pasto. Ahora, todo esto nosotros lo fundamentamos, todos estos requerimientos se enfocan dentro de la alimentación bovina, entendiendo que la alimentación es cómo come el animal y pues en nuestra ganadería los bovinos pues directamente pastorean. Nosotros pues en muy pocas, eh, bueno, en muy pocas no, ahorita se está tendiendo a hacer la estabulación bajo el sistema FELOT. Sin embargo, pues lo que estamos suministrando también es forraje verde. En raras situaciones estamos suministrando granos. Entonces, clave en esto porque pues si entendemos de que el animal está pastoreando, eh, debemos entender cómo consume el animal, pues y el animal pues tiene un sistema que puede ser selectivo, continuo cuando se mantiene permanentemente en el potrero, alterno cuando pues lo sacamos y lo volvemos a entrar, y el rotacional siendo uno de los mejores y de los más asequibles. Entendiendo también pues de que las praderas están conformadas de forrajes y estos forrajes tienen aportes nutricionales que determinan también la funcionalidad de cada uno de ellos, aportes de proteínas, energía, bueno, el agua como por la materia verde, las vitaminas y los minerales de los cuales les hablé que no cumplen pues todos los requerimientos y deben ser suministrados. En ese sentido, como no los cumplen, encontramos también suplementos que son alimentos al lado de la alimentación y que los encontramos que son de varios tipos, fibrosos, proteicos, energéticos, siendo los fibrosos los más que resaltan en este grupo los residuos de cosecha, las ocas, entran también algunos productos de agroindustria como el palmiste, que aparte de tener un aporte fibroso, pues también tiene un aporte de grasa que tiene una incidencia nutricional bien interesante y la podemos trabajar.
El otro son los proteicos, entendiendo de que los bovinos, pues por su condición de rumiantes, ellos aprovechan la porción nitrogenada del alimento y la transforman mediante fermentación bacteriana en proteína bacteriana, que pues es en últimas lo que el animal va a aprovechar. En ese sentido, las fuentes de proteína, pues son las fuentes de nitrógeno que le podemos ofertar. En nuestro país, aquí en Colombia, pues comúnmente se suministran fuentes como residuos de la avicultura, que pues esto tiene es una cuestión bien controversial, porque mucha gente, hay defensores y también hay detractores de las pollinasas, que son suplementos ricos en nitrógeno, no las gallinasas ya son de uso agrícola. Y bueno, eso es una controversia, eso es una discusión que en algún momento debe tenerlo. De lo que sí les puedo decir es que el ICA tiene una resolución en la cual prohíbe los residuos de avicultura para consumo animal. Otros también suplemento es la urea, que también la utilizamos con ese fin y con esa fundamentación. Y los suplementos energéticos, siendo uno de los más representativos, la melaza, que hace parte tradicionalmente de nuestras ganaderías, y últimamente el glicerol ha tomado una función, ha tomado un papel también muy interesante dentro de la producción. Que pues si bien no es tan fácil de conseguir, tiene un rendimiento bien interesante y unas condiciones nutricionales excelentes. Finalmente, la conservación de forrajes es una estrategia, como les vengo diciendo, nosotros, Colombia, es una ganadería netamente formada a pasto, es una ganadería en la cual nuestros animales están todo el año en el potrero, pero si no somos estacionales, estamos sujetos a cambios permanentes climáticos de estaciones de lluvia y de sequía que generan una baja del forraje disponible en nuestras praderas, y por tanto pues tenemos que aprovechar esa bonanza forrajera en la época que está lloviendo. Y una de las técnicas de conservación de forraje que más se usa en nuestro país es el ensilaje, y que vamos a tocar aquí. Si bien no es la única, es la más usada, pues por la practicidad de la misma, mientras que para usar el otro tipo de conservación se necesita una serie de equipamiento que pues ahorita vamos a tocar. En ese sentido, entonces, este es digamos que el mapa de conceptos de lo que en esta semana estamos tratando en el curso de ganadería intensiva. Bueno, las preguntas sí las voy a estar respondiendo al final. Así que sigamos. Bueno, ya hablando directamente de los forrajes podemos definir, como les venía diciendo, de biomasa que están disponibles para el consumo de los animales, obviamente están en el potrero. Nosotros dentro digámoslo pues que del manejo de la ganadería tenemos dos tipos de forrajes disponibles permanentemente. Uno que son las gramíneas. Las gramíneas son plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso, generalmente hueco, ojo. Su florescencia está agrupada en espigas o en panojas. El grano cuando esta florescencia da, o mejor dicho, cuando ella tiene un grano, es un grano seco que está cubierto por unas escamas. Esas escamas se llaman cariópsides y pues tienen una función bien interesante. Aquí tenemos una foto de las gramíneas, digamos lo que del grupo nutricional, del grupo, perdón, forrajero, de las más representativas, siendo una de ellas el trigo. Aquí hay una una planta de trigo, perdón, con su florescencia, y pues hace parte del grupo de las gramíneas. Una de las más usadas en ganadería, el maíz, no solamente para ganadería, sino también para consumo humano. Como buen país latinoamericano consumimos arepas, y entonces el maíz también hace parte de nuestra, no solamente de nuestra cultura, sino que eh, también de nuestra idiosincrasia ganadera. Y la otra, pues también aquí hay una pradera de gramíneas, de braquiarias, que pues se fundamenta también en lo que el concepto que nosotros tenemos de pradera o de potrero. El otro grupo que tenemos aquí es el grupo de leguminosas.
Las leguminosas, necesariamente, pues también es otro grupo de forrajes. Si bien las gramíneas, su consideración o su implicancia productiva o su implicancia nutricional debe enfocarse hacia el suministro de energía, dadas las condiciones propias de la planta. Ella acumula mejor azúcares dentro de su estructura vegetal y por tanto su aporte debe enfocarse con mayor ímpetus, digamos de alguna manera, eh, en la energía. Las leguminosas, siendo el otro grupo a tratar, que son arbustos o enredaderas, que producen normalmente su florescencia o su semilla, viene en carpetas, en vainas, y es un frijol finalmente la que produce. Su implicancia nutricional es la proteína, entendiendo que, pues, son ricas en nitrógeno y entonces pues el aporte nutricional es como más incidencial en la parte proteica. Aquí vemos en la lámina una foto de una leguminosa común, es un frijol, esto es una mata de frijol, y vemos pues su florescencia, perdón, su semilla, que nos damos cuenta pues que es una carpetica con su frijol disponible. Esta es otra de las leguminosas de mayor incidencia nutricional en nuestra ganadería. Y aquí hay un tema, otro tema pues también, digámoslo de alguna manera, controversial, porque este tipo de leguminosas que vemos aquí esta es la Clitoria ternatea, que es una leguminosa que crece de alguna manera nativa en nuestros potreros, tiene una implicancia nutricional bien interesante, pero con el uso, les digo controversial porque es que el uso de los herbicidas selectivos mengua la población de estas plantas y por tanto el suministro proteico de los potreros se ve afectado drásticamente cuando utilizamos estos productos. Ahora, muchos de ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces cómo hacemos el control de malezas? Bueno, eso es un tema de discusión. Personalmente, existen algunos tipos manuales, pues obviamente son un poco más costosos, son de alguna manera que implican un manejo más riguroso de la pradera, porque pues hay que tener un obrero que esté cortando y eso pues tiene un costo realmente si lo compararíamos con el uso del agroquímico. Entonces pues ahí es donde yo les digo que está la controversia, ¿qué es mejor? Eh, Tengo criterios, pero pues no sería conveniente darlos aquí porque pues la intención es desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista nutricional, cuál sería el más incidencial, porque una pradera debe ser la suma de una fuente energética más una fuente proteica. Visto de alguna manera, el potrero debe ser el plato servido con su energía y su proteína en una proporción tal de que el animal la consuma y tenga todos sus requerimientos. Es algo que de análisis en cada uno de nuestros potreros y debemos entender que pues en últimas esto es lo que le va a proveer la nutrición a nuestros animales. Ahora, entendiendo esto, ya los hablé de los tipos de pastoreo, cómo es que lo hacen, pero sin embargo, uno de los más importantes y que administrativamente nos implicaría una optimización de los recursos forrajeros es el pastoreo rotacional. ¿Por qué el pastoreo rotacional? Porque no solamente implica que nuestro animal esté haciendo un ciclo de, de comida en el potrero, sino que pues estamos entendiendo que la planta tiene un ciclo vegetativo y vamos a trabajar con ese ciclo vegetativo, es decir, el animal entra, consume, después de que consumió, sale del potrero y ese periodo de recuperación en que después del pastoreo hasta que vuelve a estar disponible es lo que nosotros llamamos pastoreo rotacional. Si bien el tiempo no nos da para hablar de las leyes de Boissin, de Piñeiro, debe ser una de las ideales técnicas que debemos aplicar en nuestras ganaderías
porque permite la optimización total de nuestros recursos. Si les pido, por favor, cerremos micrófonos, les agradezco. En ese sentido, entonces, es el pastoreo rotacional una de las características más interesantes. Voy a cerrar aquí micrófonos. Listo. Ok. Listo. Me perdí. Así. Estamos hablando de el pastoreo. Entonces, el pastoreo necesariamente, pues, también implica unas condiciones de recuperación de la planta. También es interesante porque para la recuperación, pues, también tenemos que tener las condiciones agroclimáticas de nuestra vereda, de la zona donde estamos trabajando, donde tenemos la explotación. No es lo mismo tener una ganadería en el Magdalena Medio, que es bosque bajo, tropical, en una ganadería aquí donde yo estoy, en el sur del departamento del Cesar, que es un bosque seco, tropical. La recuperación aquí de las praderas es mucho más lenta, es mucho más compleja. Tenemos sabanas rocosas que pues también implican un montón de trabajo, que si bien no hacen imposible, hacen un poquito de más análisis el pastoreo. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, sí, ya casi. Otro aspecto también interesante tener en cuenta, pues es la suplementación. La suplementación clave en nuestras ganaderías, la mineral. ¿Y por qué la suplementación mineral es clave? Porque como les dije al inicial, la proteína, las forrajes, me hago bola, los forrajes no tienen la capacidad de cubrir el total de requerimientos nutricionales que exigen nuestros animales. La carga metabólica que tiene, por ejemplo, una vaca lechera es muy alta y el forraje no alcanza a cubrir esa carga mineral que demanda ese metabolismo lechero. Lo que nos implica hacer un suministro permanente de esos minerales, los cuales los suministramos en sal mineralizada. ¿Cuál es la mejor sal? Me van a preguntar ustedes y esta pregunta siempre me la hacen. La pregunta de la mejor sal es la que mejor asimile el animal, la que mejor se digiere el animal. Y entonces un aspecto clave es la fuente en la cual está hecha la sal. Un ejemplo claro de esto, y es un ejemplo, pues no es un ejemplo muy agradable, pero es un ejemplo muy gráfico, es cuando uno come morcilla. Cuando uno come morcilla, al otro día va al baño y sale negro. ¿Y a qué se debe eso? Porque pues la sangre tiene un porcentaje de digestibilidad muy bajo y entonces como se consume, así sale. Igual es importante analizar las fuentes de nuestra sal, porque hay muchas fuentes que si bien dicen que son con un contenido alto de minerales, puede que el animal no los absorba. Y esto pues implica un poquito de estudio de identificar cuáles son los minerales que mejor absorbe el bovino suministrados en la sal. La otra, la suplementación energética, pues ya hablamos de esto, ya les comentaba que tradicionalmente es la melaza, siendo la melaza ya como una parte fundamental de nuestras ganaderías. Sin embargo, ha tomado fuerza en este momento en el mundo el glicerol de suministro de uso humano. Hay algunas empresas en Medellín en las cuales se consigue el glicerol para suministro en uso bovino. En este momento no tengo precios para decirles cuánto vale ni cuánto se suministra, pero también es muy interesante porque una molécula de glicerol es, creo que 3 o 4 veces más energética que una de melaza. El otro tipo de suplementación, pues es la suplementación proteica que ya les hablé. Pues le estaba hablando, perdón, de las pollinasas. La otra es la suplementación que podemos hacer también con la urea, entendiendo que pues el animal es rumiante y aprovecha. Sin embargo, se corre el riesgo de toxicidad, pues dada la gran cantidad de el gran aporte nitrogenado que puede generar de alguna manera intoxicación ruminal, que nos genera un manejo, ay santo, me estoy quedando sin tiempo, para para el manejo de la urea. Bueno, voy a apurar aquí un poquito de la conservación de forrajes.
encontramos nosotros, y ya como les dije al principio, la conservación de forrajes, pues existe el ensilaje, que es el almacenamiento en condiciones de anaerobiosis, quiere decir lejos del oxígeno, que nosotros, aquí veo que están participando en el chat, de cómo es el ensilaje. Pues sencillamente el ensilaje es que se corta el pasto, este se almacena verde, se le adiciona melaza, en efecto, la melaza permite una mejor fermentación, se almacena de manera tal de que no le entre el aire. Al estar en condiciones lejos del oxígeno, se produce una fermentación no anaerobia, o sea, láctica, la que produce una conservación permanente de este forraje y por tanto un suministro de alimento de calidad. Entonces el ensilaje, visto desde cualquier punto, es el almacenamiento lejos del oxígeno del forraje verde. La enificación, bueno, aquí tengo esto, sí, es un proceso de fermentación anaeróbica, ya les expliqué, y pues claramente implica el aporte de oxígeno. El aporte no, la ausencia del oxígeno. El proceso de enificación, pues es un proceso de conservación, pero en el cual se le saca el agua al forraje, pues sencillamente lo cortamos y esperamos que éste se deshidrate, que pierda hasta el 80% del agua que tiene. Ya después de que perdió todo el agua, pues se almacena en fardos o en fajos, de los cuales pues este es el que más conocemos nosotros. Para ganaderías grandes pues implica necesariamente el uso de maquinaria. Si vamos a hacer 20, 30 fardos, lo podemos hacer manualmente, pero cuando ya tenemos potreros de 2, 3 hectáreas, pues obviamente el uso a mano pues se nos complica. Entonces tiene un pequeño detalle que para enificar necesariamente vamos a necesitar maquinaria. El otro punto también es el enolaje. Pues el enolaje es un punto de conservación medio en el cual lo que tenemos es que el forraje pierda hasta el 50% de su humedad y después se almacena normalmente en estos fardos, pero necesariamente implica el uso de esta máquina que es el encintado. El encintado pues es esta técnica que lo que hace es con plástico alejarlo del oxígeno. Bueno, yo creo que así tocó correr un poquito, pero para poder atender las preguntas y las preguntas que no vaya alcanzando aquí, sí, por favor les pido que me las envíen al foro de dudas e inquietudes, o ahí están mis datos, mi número celular con cuenta de WhatsApp. Este es mi número celular personal. Se los voy a escribir aquí por si alguna cosa lo necesitan, para que si el tiempo no nos da, las preguntas que tengan las podemos aclarar. Ahí está mi número, ese tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram, o me pueden llamar y podemos atender todas las dudas. Entonces vamos a empezar a responder lo que hay aquí en el chat. Me preguntan al ensilar, así como se aplica la melaza, ¿se le podría echar sal mineralizada? Sí. Al ensilar uno aproximadamente recomienda 300 gramos por cada, 100 kilos de 10 kilos, perdón, de melaza, por cada 10 kilos de forraje. Entonces uno más o menos lo que busca con esto es que de alguna manera ese azúcar que tiene la melaza ayude a que la fermentación anaerobia sea mucho más precisa. De hecho, el silo con melaza tiene unas características nutricionales bien interesantes, porque pues permite una fermentación bien interesante. Me preguntan que cómo se debe suministrar el palmiste. Bueno, el palmiste, existen dos tipos de palmiste, uno que le llaman chocolatina y el otro no recuerdo. Uno, pues es la diferencia del uno del otro, es que es mucho más grasoso. ¿Cómo se debe suministrar? Pues se debe suministrar aproximadamente que no supere el 3% de la dieta grasa, porque genera jabones de calcio. Aproximadamente 300, 400 gramos diarios. El problema del palmiste es que como se usa en ganadería, tomó unos valores realmente risibles, a tal punto que muchas veces más factible suministrar concentrado que suministrar palmiste.
porque pues está el cuento de que subió mucho de precio. Me preguntan, ¿es mejor de calidad el silo que le ponen melaza o al que no? Obviamente el de melaza, por las razones que les estoy explicando, mejora la fermentación y por tanto esa fermentación anaerobia, al haber condiciones de melaza, es un silo de mucha mejor calidad. Aparte de eso, le da una mejor palatabilidad al bovino y da una presentación ideal, porque el olor que le da la melaza es un olor agradable al silo bien hecho. Alguien me dice, ¿esto no haría que el silo se descomponga más rápido y se dañe? No. Después de que no le entre aire, el silo puede mantenerse bien. Entonces, toda la condición debe ser alejado del aire. Entonces, por eso tenemos el silo de montón, para eso utilizamos la bolsa, el de trinchera o el de búnker. Lo que debemos evitar es que se nos contamine, de que se nos tenga en contacto con oxígeno. Creo que dice, se fue un número de más en mi celular, a ver. No, ahí está bien, 316-340-0758, ¿no? Está bien. Sin embargo, vuelvo y se los escribo. 316-340-0758. Este es mi número en el cual me pueden... Ah, ok. Bien. Me dicen... Esperen que aquí hay más preguntas. ¿Cuánto es el porcentaje de ensilaje que puedo entregar a un bovino si voy a tenerlos en sistema de semiestabulación? Bueno, yo te recomendaría que si fuera semiestabulación, no trabajaras ensilaje, sino trabajaras forraje verde por el costo que este tiene. Porque pues producir un kilo de ensilaje es un poquito más costoso. Sin embargo, la cantidad mínima a dar un bovino de ensilaje para suplementación son 10 kilos. Comparado a lo otro, que si le daría forraje verde, le debería dar aproximadamente 50 kilos. Yo pues sí te recomiendo de que hagas en el análisis de costos. Algunos amigos especialistas en esto, en producción de forrajes, me dicen que el pasto de corte es un ensilaje vivo. Lo dicen a manera de chiste. Pero pues es de entender de que pues para mantener bovinos para semiestabulación con ensilaje es un poquito costoso. Hay que tener muy atento a eso. ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede durar el ensilaje? Si el ensilaje está bien guardado, te puede mantener años. De hecho, hay reportes de los primeros que ensilaron fueron los egipcios y de la época de los egipcios hasta ahora encontraron todavía material ensilado que se conservó. Entonces es importante entender eso y si quedó alejado del oxígeno, puede funcionar. A ver, ¿qué más me preguntan? De los cultivos hidropónicos, excelente. Tengo 1 minuto 25, así que vamos a ir cerrando. De los cultivos hidropónicos me parecen excelentes. Si bien tienen una alta carga de agua, tiene pues es un forraje muy suculento, se puede dejar que pierda un poquito del agua, pero la digestibilidad del cultivo hidropónico, sobre todo del maíz, es sorprendente. Con unos resultados en ganaderías de leche, aquí precisamente tengo la experiencia con un amigo que lo está implementando y funciona excelente, excelente. Creo que es una alternativa bien interesante. Profe, la yuca amarga se puede utilizar como suplemento, sí. Sin embargo, te recuerdo que pues cuando está amarga es porque tiene una alta concentración de glucósidos cianogenéticos, de cianuro, para ser un poquito más textuales. Entonces sí es bueno antes de suministrarla, dejarla al sol un tiempo para que baje esa carga de cianuro, porque muchas veces concentra la toxicidad y puede generar de alguna manera, lesiones o de hecho intoxicaciones.